En el mundo del espectáculo, los escándalos amorosos suelen tener una vida bastante corta, intensa y pública. Sin embargo, cuando el silencio es prolongado, sostenido y aparentemente controlado, surgen las verdaderas preguntas. ¿Qué mecanismos existen detrás de bambalinas para evitar que una historia salga a la luz? ¿Quién se beneficia de que ciertas voces desaparezcan del relato mediático? En esta investigación vamos a analizar a fondo un caso que ha generado susurros en las redacciones, en los foros digitales, por igual. El supuesto entramado de silenciamiento en torno al periodista Diego Brancatelli, su vínculo con Luciana Albusto y la figura cada vez más presente y controvertida de su esposa Cecilia Insinga. No se trata de acusaciones, sino de una reconstrucción periodística basada en hechos públicos, hipótesis planteadas desde una mirada crítica, elementos de análisis psicológicos que invitan a pensar más allá del titular fácil. Según las declaraciones del periodista Juan Echegoyen, en su ciclo Mitro Live, Diego Brancatelli habría enviado una medida cautelar a Luciana Albusto, con quien mantuvo una relación amorosa durante años, a espaldas de su esposa. La intención, según el propio Echegoyen, era que no se hable más del tema. Esta información de por sí ya generó revuelo. Lo que parecía un intento por cerrar un capítulo personal comenzó a mostrar costuras de algo más complejo, porque cuando la medida legal se convierte en un patrón y el silencio de una persona es replicado por otros ex vínculos, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos ante una red informal de silenciamiento mediático? Diego Brancatelli, periodista público, político, comunicador, figura de la televisión argentina, ha sido siempre un personaje muy controversial, con un perfil combativo, una exposición mediática importante. Ha demostrado a lo largo de su carrera una notable habilidad para sostener discursos firmes, incluso bajo presión. Esto desde la psicología de la imagen pública podemos hablar de una personalidad con rasgos controladores, centrada en la gestión del relato. Luciana Albusto, por el contrario, emerge como una figura más discreta. Su silencio ante los hechos no puede ser interpretado únicamente como obediencia legal. Puede tratarse también de un reflejo de desgaste emocional, miedo a las represalias o un intento de preservar su propia identidad frente a una maquinaria de comunicación poderosa. Cecilia Insinga, por su parte, la esposa de Brancatelli, es quizás la figura más fascinante de este triángulo. Según el relato de Echegoyen, habría tomado contacto con Albusto en tono beligerante, le habría dicho zorra, no me atendiste, y muchas otras cosas, muchos otros improperios. Si te enamoraste, ahora no lo vas a tener. Estas frases, de ser ciertas, revelan un nivel de carga emocional intensa y una posible necesidad de reafirmación del rol de poder dentro de la pareja. Desde la psicología emocional, podríamos inferir un mecanismo clásico de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? El enojo que quizás debería dirigirse a la pareja se vuelca hacia la tercera figura. En este caso, aparece como enemiga emocional. El dato que disparó esta investigación fue la medida cautelar. Pero no es un hecho aislado, no. En redes sociales comenzaron a circular teorías que apuntan a una práctica repetida: evitar que quienes formaron parte del pasado afectivo de Brancatelli hablen públicamente. Las cautelares no son ilegales, de hecho son herramientas judiciales legítimas para proteger la intimidad. Pero cuando éstas se vuelven múltiples, concatenadas, y empiezan a involucrar no solamente a una persona, sino a un conjunto de situaciones similares
La pregunta ya no es legal, sino ética y social. ¿Cuánto poder puede tener una figura pública para moldear su historia emocional sin dejar margen para las voces ajenas? Algunas teorías que circulan sin pruebas formales, vale aclarar, sugieren que existiría una suerte de zona de no contacto mediático, donde ciertas figuras cercanas a Brancatelli simplemente no aparecen, no se mencionan y, lo más llamativo, no hablan. En esta línea, Brancatelli sería el arquitecto de su propia narrativa. Las cautelares funcionarían como herramientas de edición de su historia, no para proteger su privacidad, sino para proteger su marca personal. La relación con el busto, entonces, no solo habría sido secreta, sino borrada sistemáticamente de la memoria pública. Desde una mirada más benévola, podríamos pensar que las medidas judiciales responden a una necesidad de proteger a su familia. En este caso, la intención no sería manipular el relato, sino evitar más daño emocional a su esposa y a su hija. Cecilia Nzinga habría tomado un rol activo no como estrategia, sino como mujer herida que intenta cerrar heridas que nunca debieron abrirse en público. Esta es la hipótesis más controvertida. Implica pensar que habría existido una red informal de presión, donde no solo intervienen abogados, sino también colegas, intervienen productores, medios aliados e incluso amenazas sutiles. Un círculo que protege no solo a Brancatelli, sino a todo aquel que formara parte de su estructura profesional. Desde esta lógica, hablar significaría romper un código y quienes lo rompen quedan automáticamente fuera del juego mediático. Quien calla otorga o quien calla teme. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la falta total de respuesta pública por parte de Luciana El Busto en la actualidad sobre este tema. Aunque legalmente puede estar limitada por una cautelar, también es posible que se enfrente a otro tipo de limitaciones. Miedo al escarnio público, inseguridad económica, temor a represalias simbólicas. En una cultura de la sobreexposición, el silencio, la verdad, que es muy sospechoso. Y sin embargo también puede ser una forma de resistencia. Desde el análisis conductual, callar puede ser una forma de protegerse cuando no se dispone del mismo nivel de poder. Y entonces cabe preguntarse, ¿por qué ninguna otra mujer en más de 20 años de carrera de Brancatelli ha salido a hablar de él en estos términos específicamente? ¿Se debe a que no hay nada que contar o que no se permite contarlo? Recientemente salió a hablar una de sus exnovias, pero al parecer nuevamente están todas calladas. El control del relato, las figuras públicas no solo construyen su imagen, la defienden con uñas y dientes. Brancatelli, como comunicador, conoce el valor del silencio, pero también conoce el valor del tiempo. Obligar a callar durante 6 meses a alguien puede significar hacer que el tema desaparezca por completo del radar público. En muchos conflictos conyugales, públicos específicamente, la figura femenina asociada al escándalo, en este caso el busto, suele quedar marcada socialmente. La narrativa popular la convierte en rompehogares, mientras la figura masculina puede reposicionarse rápidamente. Esta dinámica no solo es injusta, sino es psicológicamente devastadora. La respuesta emocional de la pareja oficial, las palabras atribuidas a Cecilia Nzinga revelan una respuesta emocional cargada de frustración, cargada de dolor y necesidad de castigo. Desde la psicología emocional, estas frases denotan una identidad afectiva lastimada que en lugar de dirigirse al causante del dolor, lo proyecta sobre la otra. ¿Existe una red secreta para silenciar a ex amantes de Brancatelli? Legalmente no hay pruebas concretas. Judicialmente solo se ha mencionado una cautelar. Periodísticamente solo
contamos con el testimonio de un comunicador que afirma tener fuentes confiables. Pero socialmente, culturalmente y psicológicamente, las piezas se encajan de forma incómoda. El patrón del silencio, las reacciones viscerales, la falta de contradiscursos y el control férreo del relato forman un entramado que por el momento invita a la duda. En el mundo del espectáculo, la verdad rara vez es simple. A veces es una construcción a medida, otras veces es una verdad que nadie se atreve a decir, y a veces es ambas cosas a la vez. Hoy no vamos a acusar, hoy no vamos a señalar, solo vamos a proponer una lectura, una hipótesis, una invitación a mirar con otros ojos lo que parece ser simplemente un escándalo amoroso. Quizás al final no se trate de saber si Brancatelli ocultó algo, sino de entender por qué tantos prefieren no hablar de él. Ahora te toca a vos. ¿Vos qué pensás? ¿Coincidencia? ¿Poder? ¿Miedo? Deja tu opinión en los comentarios y recordá, lo que se calla también se comunica.